Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudaros esta noche. Sé que muchos de vosotros usáis este video para dormiros, así que antes de hacerlo, denle like al video y suscríbanse al canal. Además, cuéntenme, ¿de dónde son y a qué hora están viendo esto? Ahora pónganse cómodos y relájense. He pasado 12 años hurgando en los rincones más oscuros de la historia religiosa, en esos archivos que los académicos evitan como si realmente estuvieran malditos. Mi obsesión siempre fue lo inexplicable documentado, esos momentos en que la propia Iglesia admitía que algo había ocurrido, algo que escapaba a la razón o a la fe, y que prefería no explicar jamás. Esa fijación me llevó inevitablemente a los archivos de la abadía de Santa Catalina, y allí, entre pasillos carcomidos por el tiempo y el silencio, encontré la historia de la hermana Margarita de los Dolores. La abadía se alza solitaria en los páramos del norte, con muros ennegrecidos por siglos de lluvia y abandono. Hoy apenas viven 3 monjas viejas y frágiles que cuidan lo que queda del huerto y de una biblioteca que alguna vez fue inmensa. Me recibieron con una cortesía tensa, advirtiéndome que ciertos registros estaban sellados, prohibidos para cualquier mirada. Pero ya se sabe. Los títulos y la insistencia abren puertas, incluso las que los devotos prefieren mantener cerradas. Fue la hermana Ana, la mayor y más lúcida, quien mencionó por primera vez el velo. Estábamos revisando los registros de entierros del siglo XVII cuando su mano tembló sobre una línea de tinta casi borrada. Hermana Margarita susurró: fue enterrada 3 veces. 3 veces, el documento lo confirmaba. Primer registro, hermana Margarita de los Dolores, fallecida el 15 de marzo de 1647 a los 29 años. Debajo, en otra caligrafía, enterrada de nuevo, 2 de abril de 1647. Y aún más abajo, sepultura final, 8 de mayo de 1647. Le pregunté por qué. El rostro de la hermana Ana se volvió pálido, tenso. Hay cartas muy antiguas de la abadesa que vivió aquella época, pero están en el archivo sellado. Necesito verlas, dije, sin pensar demasiado. Ella suspiró resignada. Si te llevo allí, prométeme que no hablarás de lo que veas. Hay cosas que la Iglesia enterró por una razón. El archivo sellado estaba en las entrañas de la abadía, tras una puerta de roble reforzada con hierro. Al abrirla, nos envolvió un olor denso y dulce. Papel viejo mezclado con algo más, un aroma floral podrido, como flores marchitas sobre una tumba. De un cofre cerrado con llave sacó una carpeta de cuero que colocó frente a mí con las manos temblorosas. Dentro había cartas escritas en latín frenético, tinta corrida, trazos desiguales, desesperados. Mientras las traducía, la historia se desplegaba y con cada línea sentía que el aire se volvía más pesado. La abadesa relataba que la hermana Margarita había muerto repentinamente de fiebre. Era piadosa, amable, y su voz al cantar conmovía incluso a los corazones más duros. Su muerte destrozó a la comunidad. La enterraron con solemnidad, convencidas de que había alcanzado el descanso eterno. Pero 2 semanas después, una novicia notó que la tierra sobre su tumba estaba removida. Al abrirla, hallaron el ataúd roto desde dentro. El cuerpo no estaba. 3 días más tarde, la encontraron en la capilla, arrodillada ante el altar.
Aún llevaba el sudario sobre los hombros, los labios moviéndose en un rezo sin sonido. Su piel estaba fría, los ojos vidriosos, pero respiraba débilmente. Los médicos eclesiásticos concluyeron que había caído en un trance cataléptico, que la habían enterrado viva por error. La devolvieron a su celda, pero no hablaba, no comía, no parpadeaba. Permanecía horas arrodillada, murmurando plegarias mudas. Su pulso era casi inexistente, su piel delgada como papel, pero no moría. Después de 2 semanas, la abadesa tomó una decisión terrible. Lo que habitaba en el cuerpo de Margarita ya no era humano. La encerraron otra vez, esta vez en un ataúd encadenado con hierro bendito, enterrada en tierra consagrada y sellada con oraciones de liberación. Pensaron que todo había acabado. No fue así. A los pocos días, las monjas comenzaron a hablar de una figura que recorría los claustros por la noche, una silueta de monja, rígida, moviéndose lentamente bajo la luna. Al revisar la tumba, encontraron el ataúd vacío otra vez, pero esta vez desgarrado desde fuera, como si algo hubiera escarbado hacia adentro. La hallaron de nuevo en la capilla. Esta vez no llevaba el sudario. Vestía su antiguo hábito y sobre el cuello el velo blanco de las profesas, el mismo con el que la habían enterrado. Levanté la vista del papel, la voz seca. ¿Cómo puede ser eso? Los ojos de la hermana Ana brillaron a la luz de la lámpara. Esa fue la pregunta de la abadesa también. El hábito se había quemado tras su primer entierro, como era costumbre. El velo debía estar bajo tierra y sin embargo estaba limpio, intacto y cálido, como si acabara de usarlo. La última carta describía el tercer y definitivo entierro. Sin ataúd esta vez, solo una tumba de piedra en lo más profundo de las criptas, sellada con hierro bendito por 3 obispos. Dejaron a Margarita arrodillada, aún rezando, con el rostro sereno y vacío. La abadesa escribió que al cerrar la puerta tocó el velo una última vez. Estaba tibio. La tumba jamás se volvió a abrir. Con el paso de las generaciones, la historia se desvaneció en el olvido. Le pregunté a la hermana Ana si podía verla, la tumba. Se estremeció. Nadie entra ahí, está sellada y debe seguir así. Pero esa noche la curiosidad venció al miedo. Tomé una linterna y una barra de hierro y recorrí los pasillos dormidos. Encontré la puerta en el sótano cubierta de cruces y frases en latín. El óxido se dio con demasiada facilidad, como si alguien la hubiera forzado no hacía mucho. El aire dentro era espeso, húmedo. La linterna lanzaba sombras que temblaban por los muros. Al final del pasadizo, otra puerta de hierro más lisa, con una inscripción grabada: que los que duermen sigan durmiendo, que los que despiertan sigan sellados. Toqué el metal. Estaba tibio no el calor del hierro oxidado, sino el de la carne viva, y entonces el sonido. Una voz suave y clara del otro lado, cantando. Un himno que reconocí de las vísperas, melancólico, hermoso, puro hasta doler. No podía ser. Esa voz llevaba siglos enterrada. Pegué el oído al metal. El corazón me retumbaba en el pecho. La melodía cambió y las palabras también. Ya no eran una oración, era un ruego. Déjame salir, cantaba dulcemente. He rezado demasiado, he esperado demasiado. Déjame caminar otra vez bajo la luz. La voz crecía insistente. Déjame salir, déjame salir, déjame salir. Retrocedí casi soltando la linterna. Y entonces la vi solo un instante, pero bastó para helarme la sangre. Una franja de tela blanca deslizándose bajo la puerta, el borde de un velo, limpio, brillante.
Avanzando desde la oscuridad, corrí, no recuerdo cómo llegué a los pisos superiores, solo que tropecé con la hermana Ana, jadeando, temblando, me miró y murmuró: «La abriste». No balbuceé. Estaba sellada, lo juro, solo escuché: «No debiste ir allí». Sus manos me sujetaron con fuerza. Ahora ella te conoce, te ha oído, te llamará hasta que no puedas resistirte. Quise negarlo, pero ya la oía. El eco distante de un canto que nos seguía por las paredes de piedra. Eso fue hace 3 semanas. Me marché de Santa Catalina al amanecer, convenciéndome de que era el estrés, la imaginación. Pero cada noche desde entonces la escucho, en mis sueños, en los rincones oscuros de mi casa, y cada noche su voz suena más clara, más cerca. Anoche encontré algo sobre mi escritorio, un trozo de tela blanca doblado con cuidado. Supe lo que era antes de tocarlo, pero lo abrí igual. Un velo blanco, impecable, tibio al tacto. En el borde, bordado con hilo oscuro, tal vez negro, tal vez sangre seca, un nombre: Hermana Margarita de los Dolores. No sé cómo llegó hasta aquí, pero sé lo que significa. El canto se hace más fuerte, el velo más cálido, y sé lo que ella quiere. Quiere que vuelva, que abra esa puerta, que termine lo que empezó hace 3 siglos. Mañana regreso a la abadía de Santa Catalina. Bajaré a la cripta una última vez. Abriré la puerta de hierro. Lo que me espere del otro lado no será oración ni descanso, pero debo saberlo. Si no regreso, que esto sirva como mi CV9S10 confesión y mi advertencia, porque hay cosas que deben seguir enterradas. Y hay voces que una vez que las escuchas nunca dejan de llamarte por tu nombre. Había oído las historias, como todos los camioneros. Se contaban en voz baja bajo la luz blanquecina de los comedores de carretera, entre el humo del café recalentado y el zumbido cansado de las luces fluorescentes. También se murmuraban por la radio CB en esas horas muertas antes del amanecer, cuando el sueño te araña los párpados y la carretera parece no tener fin. Hablaban de un tramo de autopista que no aparece en ningún mapa, donde el aire mismo se vuelve espeso, como si ocultara un miedo sin nombre. Lo llamaban la milla hueca. Y yo, con mi orgullo y mi terca incredulidad, me creía inmune a esas supersticiones de camionero viejo. Fue una noche de noviembre, con la niebla arrastrándose sobre el asfalto como una bestia hambrienta, cuando me topé con aquel maldito tramo. Mi camión ronroneaba como siempre, el motor diésel vibrando bajo mis pies con su sonido familiar, pero al entrar, aunque no sabría decir cómo lo supe, todo cambió. Las luces del tablero titilaron una vez, 2, y se quedaron en un tono ámbar enfermizo, apenas suficiente para desgarrar la oscuridad que se pegaba al parabrisas. Los faros, que hasta hacía un minuto cortaban la noche con firmeza, comenzaron a apagarse poco a poco. Pensé que sería el alternador, pero ningún testigo se encendió. No, la luz se estaba desvaneciendo, como si algo en el aire la absorbiera, bebiéndola hasta dejar solo un reflejo pálido que apenas alcanzaba el morro del camión. Apreté el volante con fuerza. Sentí un escalofrío subir lento por la espalda, frío como un dedo de hielo. La niebla se volvió más densa, empujando contra las ventanas como si quisiera colarse. No veía más allá de unos metros, ni árboles, ni señales, ni un maldito rastro de civilización. Solo las líneas blancas y amarillas brillando débilmente, como guiándome a través de un vacío sin fin. Y entonces lo vi en el espejo lateral.
Una figura caminaba junto a mi camión, igualando mi velocidad, 60 millas por hora, con una facilidad imposible. Parecía humana, o lo había sido alguna vez, pero había algo torcido en su forma. Las proporciones no eran normales, los movimientos demasiado suaves, sin huesos. Me repetí que era la niebla, que era el cansancio, un reflejo, cualquier cosa, pero dentro de mí supe que no, que lo que veía era real. Pisoteé el acelerador. El motor rugió en protesta, pero el velocímetro siguió subiendo. 70, 80 y el ser seguía allí, corriendo a mi lado, inmutable, y no estaba solo. Más figuras emergían de la niebla, una a cada lado, todas moviéndose con esa misma sincronía antinatural. Sombras de hombres y mujeres, o de lo que alguna vez fueron, avanzando con una elegancia horrenda, sus rostros vueltos hacia mí, aunque no podía distinguirles los rasgos. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Agarré la radio CB con manos temblorosas y apreté el botón, pero solo escuché estática, gruesa y áspera, como si la niebla misma la escupiera. Ninguna voz, ningún ruido humano, solo yo y ellos, los caminantes de la milla hueca. Uno se acercó a mi ventana, tan cerca que debería haber visto su rostro, su ropa, algo humano. Pero no, solo un hueco, una sombra con forma de persona. Levantó lo que debía ser una mano, pero tenía demasiados dedos alargados, moviéndose como patas de araña. No grité, no podía. La voz se me había escondido en algún rincón de la mente, donde todavía quedaba algo de cordura. Solo conduje, empujando al camión más allá de sus límites, el motor chillando al unísono con mi miedo. Las figuras se multiplicaron, docenas, quizás cientos, marchando a mi lado como una escolta de condenados. Y entonces uno apareció frente a mí, no al lado, no detrás, justo en medio de la carretera. Pisé el freno con toda mi fuerza, el tráiler se ladeó, los neumáticos chillaron contra el asfalto. La figura no se movió, y en ese segundo suspendido entendí lo que quería: que me detuviera, que bajara, que me uniera a ellos en su interminable procesión por esa carretera maldita, pero no lo hice. Con las manos temblando, giré el volante y sentí el camión derrapar, luchando por recuperar el control. La figura se deshizo en la niebla como humo y de pronto todo terminó. El aire volvió a ser aire, los faros recuperaron su brillo, el tablero su color, el mundo regresó con una nitidez casi dolorosa. Me detuve en el primer parador que encontré. No podía dejar de temblar mientras apagaba el motor. Otros camioneros estaban allí fumando, charlando. Me miraron cuando bajé con esa mirada de quien ya sabe lo que has visto. Un viejo con la barba plateada bajo la luz amarilla del estacionamiento me asintió. Condujiste por la milla hueca, dijo. No preguntó, solo pude asentir. La voz aún no me volvía. Tienes suerte, añadió, exhalando el humo lentamente. No todos regresan. Algunos siguen conduciendo hasta quedarse sin gasolina y luego caminan. Otros desaparecen con todo y camión. A veces los vemos allá en la niebla. Desde aquella noche he recorrido miles de millas, cruzando el país de punta a punta. He intentado volver a encontrar ese tramo en mis momentos más débiles, queriendo convencerme de que fue el cansancio, una alucinación. Pero en el fondo, donde viven los miedos antiguos, sé la verdad. La milla hueca sigue ahí, esperando, paciente como solo los muertos saben esperar. Y algún día, cuando la niebla vuelva a engullir la carretera,
cuando los faros empiecen a apagarse y el mundo se reduzca a una franja de asfalto brillando bajo tus ruedas, la encontrarás. O quizás ella te encuentre a ti, y entonces los muertos caminarán a tu lado, marcando el paso, esperando el momento en que por fin te detengas. El viento de otoño traía consigo un mal presagio, una especie de miedo sin nombre, la tarde en que el pequeño Thomas Merrick desapareció en el bosque detrás de la cabaña de su familia. Apenas tenía 7 años, con el pelo del color del trigo y unos ojos llenos de esa curiosidad limpia que solo tienen los niños. Los gritos de su madre resonaron por todo el pueblo al caer la noche, un sonido tan desgarrador que a más de uno se le heló el alma. Fui de los primeros en unirme a la búsqueda. Recorrimos aquellos bosques antiguos con faroles en alto, llamando su nombre hasta quedarnos sin voz. Pero los árboles parecían tragarse nuestras palabras, devolviendo solo el susurro del viento y el crujir de las ramas bajo nuestras botas. 3 días y 3 noches vagamos entre la espesura, cada vez más gente se unía y aún así no hallábamos ni una pista del niño. La mañana del 4.º día algo cambió. No cantaban los pájaros. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Fue el viejo Samuel Brooks quien lo encontró sentado al pie de un roble enorme, con la ropa sucia y rasgada, pero sin heridas aparentes. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que nosotros no podíamos ver. Lo llevamos corriendo a casa, donde su madre lo abrazó llorando, agradecida al cielo. Pero Thomas no la abrazó de vuelta. Permanecía rígido, tenso como un alambre, y cuando por fin habló, sus palabras nos helaron la sangre. Los túneles, susurró, la luz de las velas. El médico del pueblo lo revisó de arriba abajo. Ni fiebre, ni golpes, ni enfermedad alguna. Nada que explicara su extraño estado. El niño comía cuando se le ponía comida delante, bebía agua si se le acercaba a los labios, pero su mirada seguía perdida, fija en un punto invisible. Y en los silencios, cuando todo quedaba quieto, repetía en voz baja lo mismo de siempre: los túneles, la luz de las velas. Yo no podía quedarme tranquilo. La voz hueca del niño, su mirada vacía me perseguían hasta en sueños. Así que volví al bosque, al lugar exacto donde lo habían encontrado, decidido a descubrir qué le había pasado. Fue entonces cuando lo vi, una leve hendidura en el suelo, oculta bajo una capa de hojas secas. Aparté las hojas con manos temblorosas y encontré un agujero apenas del ancho de un hombre que descendía hacia una oscuridad perfecta. La tierra alrededor estaba suelta, recién removida. Acerqué mi farol y vi el inicio de un túnel con paredes de arcilla y raíces trenzadas. Todo en mí gritaba que debía huir, pero bajé. El pasadizo era estrecho, asfixiante. Tuve que arrastrarme a gatas. El aire se volvía pesado, frío, y olía a algo indescriptible, a tierra vieja, podrida, como si nunca hubiera visto la luz del sol. La luz del farol apenas alcanzaba unos metros antes de morir devorada por la negrura. No sé cuánto tiempo estuve arrastrándome. Allí abajo el tiempo deja de tener sentido. Pero al fin el túnel se abrió en una cámara y ahí las vi, docenas de velas, decenas, quizás cientos, dispuestas en círculos perfectos sobre el suelo de tierra. No estaban encendidas, pero el sebo aún estaba blando, tibio. De esa cámara partían más túneles, descendiendo aún más profundo. En las paredes había marcas.
arañazos y símbolos que no se parecían a ninguna lengua conocida. Bajo la luz temblorosa del farol, juraría que se movían, retorciéndose como si tuvieran vida. Cerca del túnel más hondo lo encontré, un zapato pequeño cubierto de barro con las iniciales TM, cosidas en la lengüeta, el zapato de Thomas. Pero lo que había al lado me hizo perder el aliento. Más zapatos, muchos más. Pequeños, gastados, incontables en medio del pánico. Cada uno pertenecía a un niño. Cada uno tenía sus propias iniciales. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que venía desde lo más profundo. No era viento, era respiración. Lenta, enorme, como si algo inmenso durmiera allá abajo. De pronto, las velas se encendieron solas, todas a la vez, lanzando mi sombra en direcciones imposibles. Corrí. Salí de aquel agujero como alma que lleva el diablo, sintiendo las paredes cerrarse a mi alrededor, oyendo ese resuello monstruoso cada vez más cerca. Al fin emergí a la luz del día y, sin pensarlo, tapé el hueco con piedras y tierra hasta que no quedó ni rastro. Las autoridades no me creyeron. Dijeron que la angustia y el cansancio me habían vuelto loco, pero yo sé lo que vi, lo que sentí allá abajo, y no fui el único. Después de eso, Thomas cambió. Sus ojos, antes vacíos, parecían ahora llenos de un saber terrible. Lo veía quedarse de pie junto a la ventana por las noches, mirando hacia el bosque, murmurando cosas como si alguien le contestara desde la oscuridad. Sus padres decían que hablaba dormido, que describía cámaras inmensas, pasadizos interminables, criaturas que caminaban erguidas pero no eran humanas, y rituales realizados bajo tierra, iluminados por velas. No tardó en pasar algo peor. Otros niños del pueblo empezaron a comportarse igual. Se despertaban gritando, diciendo que soñaban con túneles y con velas que ardían sin fuego. Dibujaban espirales, símbolos iguales a los que yo había visto en la cámara. Y todos, sin excepción, sentían una atracción irresistible por el bosque. Me fui de aquel lugar maldito antes de que terminara el mes. No podía seguir viviendo allí sabiendo lo que dormía bajo esos árboles antiguos, sabiendo que los túneles seguían ahí, serpenteando bajo tierra como las madrigueras de una criatura inmensa y paciente. No sé qué encontró Thomas en esos 3 días perdidos, ni que camina por esos pasadizos a la luz de las velas, ni para qué sirven esos rituales horribles. Pero a veces, en lo más profundo de la noche, me despierto con el sabor de la tierra fría en la boca y la certeza de que, en algún lugar bajo nuestros pies, alguien vuelve a encender las velas. Y los niños, llamados por una voz antigua, caminan por caminos que no fueron hechos para los hombres. Y sé con un miedo que me corroe el alma que Thomas Merrick camina entre ellos, que ya no es el niño que desapareció en el bosque, es otra cosa ahora, algo que pertenece a la oscuridad de abajo. El antiguo convento de Santa Catarina se alza sobre una colina azotada por el viento, con sus piedras grises gastadas por siglos de lluvia y de pena. Llevo viviendo en el pueblo, que yace a sus pies desde hace unos meses, atraído por una curiosidad que no sabría explicar, una especie de hechizo oscuro que ejerce esa ruina que apunta al cielo como un dedo huesudo acusador. Los aldeanos apenas hablan de ella, y cuando lo hacen es en susurros y con los ojos puestos en el suelo, como si pronunciar su nombre fuera tentar a la desgracia.
Dicen que ese lugar carga con una fama terrible y que solo los locos o los forasteros se atreven a desafiarla. Fue el viejo padre Benedicto quien me contó la historia, una noche en que el vino le había soltado la lengua y el fuego crepitaba perezoso en la chimenea. Aseguró que el convento llevaba más de un siglo abandonado, aunque antaño había sido hogar de una hermandad respetada. Todo cambió, dijo, cuando entre ellas llegó una joven monja, Sor Catalina. Desde su llegada, la paz abandonó aquellos muros sagrados. Era hermosa esa Catalina, ojos oscuros como la medianoche, cabellos que brillaban al reflejo de las velas, casi como hilos de cobre. Pero no fue su belleza lo que la perdió, sino su orgullo y su ambición. No soportaba la vida simple del convento, las oraciones interminables ni el silencio que envolvía los días. Su corazón ansiaba el mundo de afuera, los vestidos finos, las joyas, la mirada de los hombres. En secreto mantenía correspondencia con un comerciante de la ciudad rico y de moral dudosa, y dicen planeaba fugarse con él, como si el cielo mismo no la estuviera mirando. La noche que eligió para escapar era muy parecida a esta. El viento rugía entre los claustros y los truenos retumbaban a lo lejos, como si la tierra protestara. Catalina había robado la reliquia más valiosa del convento, un crucifijo adornado con piedras preciosas de valor incalculable. Pensaba venderlo, empezar de nuevo. Pero cuando se deslizaba por los pasillos oscuros, buscando la libertad, la gran campana del campanario empezó a sonar. Nadie tiró de la cuerda, me dijo el padre Benedicto, con la voz quebrada por los recuerdos que no eran suyos, sino heredados. La campana sonó sola, profunda, pesada, como si el cielo tronara sobre la tierra. Las hermanas se levantaron de sus camas alarmadas y la hallaron en la puerta, con el crucifijo robado apretado entre las manos. En sus rostros vieron el reflejo del pecado y de la traición. Nadie sabe con certeza cuál fue su castigo. Algunos dicen que la emparedaron viva bajo la capilla. Otros que la arrojaron desde la torre más alta y que su cuerpo quedó hecho pedazos entre las rocas. Pero todos coinciden en esto, que Catalina, antes de morir, maldijo aquel lugar. Juró que volvería, que el tañido de la campana la llamaría otra vez y que haría pagar a quienes la condenaron. El convento cayó en desgracia. Las monjas fueron abandonando el lugar una a una, hasta que solo quedaron las ratas y el viento. Desde entonces, cada 100 años, en el aniversario de su traición, la campana vuelve a sonar. Y cuando ese día se acerca, los aldeanos cierran puertas y ventanas, se persignan y rezan para no ver lo que camina por la colina. Le confesé al padre Benedicto que la historia me parecía fascinante, pero difícil de creer. Él me miró con una tristeza que no olvidaré y me dijo: el centenario es dentro de 3 días. Si no me crees, quédate a mirar. Nunca he sido un hombre supersticioso. Siempre me he jactado de mi fe en la razón, en la ciencia, en lo tangible. Pero esa noche, cuando llegó la fecha señalada, mis pasos me llevaron solos hacia la colina. La luna colgaba amarilla y gorda sobre el cielo, y el aire pesaba, espeso, como si costara respirar. El convento se alzaba ante mí como una boca abierta en la oscuridad, las ventanas rotas como cuencas vacías. Me escondí junto al muro, esperando, convencido de que lo peor que me esperaba era pasar frío y perder el sueño. La medianoche llegó arrastrándose, lenta, interminable. Cuando las campanas del pueblo comenzaron a marcar las 12, la oí.
la campana del convento de Santa Catarina. Era un sonido distinto a cualquier otro. No llamaba a la oración ni anunciaba la muerte. Era un lamento. Cada golpe me atravesaba el pecho como una mano invisible y entendí de pronto por qué los aldeanos se escondían al escucharla. Aquello no era una campana, era un alma condenada gritando su tormento. Debía haber huido entonces. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no pude. Me quedé paralizado, preso de una fascinación enfermiza. Y entonces la vi. Surgió del umbral derruido como una bruma que toma forma. Llevaba el hábito negro de su orden, pero donde debía tener rostro solo había sombra, una oscuridad tan densa que parecía devorar la luz. Caminaba, o más bien flotaba, sobre el suelo del patio sin ruido alguno. En sus manos llevaba algo que relucía débilmente, el crucifijo robado. Se detuvo frente a la puerta, el mismo lugar donde la habían atrapado, y entonces se escuchó un sonido que no sabría decir si era llanto o risa. Era ambas cosas, dolor y furia mezclados, el eco de una condena que nunca terminó. Caí de rodillas, tapándome los oídos, pero el sonido se metía dentro, como si vibrara en los huesos. La campana seguía sonando y de entre las sombras comenzaron a surgir otras figuras. Eran ellas, las hermanas que la habían juzgado. Volvían por su maldición, obligadas a presenciar su castigo una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Se formaron en círculo alrededor de Sor Catalina, inmóviles, congeladas en un cuadro de culpa y desafío. Y cuando el último tañido se apagó, desaparecieron. La campana enmudeció. El patio quedó vacío, salvo por el viento que susurraba entre las ruinas. No sé cuánto tiempo permanecí allí temblando. Cuando por fin pude levantarme y descender la colina, el amanecer asomaba por las montañas del este. Al día siguiente abandoné el pueblo. No he vuelto desde entonces, pero a veces, en mitad de la noche, me despierto con el eco de esa campana resonando todavía en mis oídos. Y sé que en algún punto de esa colina solitaria, el espíritu de Sor Catalina sigue en vela, aguardando a que pase otro siglo para volver a caminar entre los vivos y buscar la paz que su traición le negó. Los vivos cerramos puertas y ventanas para protegernos de la oscuridad, pero los muertos, ellos tienen su propio tiempo, y ninguna cerradura forjada por manos humanas puede detenerlos cuando llega su hora. La niebla se aferraba a las lápidas como sudarios enlutados aquella tarde de octubre, cuando escuché por primera vez a Samuel Crowe tararear esa maldita melodía. Llevaba 3 años conociendo al cuidador del cementerio, desde que asumí el puesto de secretario parroquial, y jamás le había oído emitir siquiera un silbido. Era un hombre de silencios profundos que se movía entre las tumbas con la lentitud de quien ha hecho las paces con los muertos. Pero esa noche, al cruzar el camposanto de regreso a casa después de vísperas, lo escuché. Un murmullo, una tonada baja y melancólica que parecía surgir del mismo suelo. No era una melodía bonita, ni del todo disonante, pero tenía algo que helaba la sangre. Sonaba como si encerrara la tristeza más pura que existe, destilada en notas. Encontré a Samuel junto a una tumba recién cavada, con la pala hundida en la tierra oscura. Sus labios se movían en silencio, pero el tarareo seguía sonando, como si viniera de todas partes.
cuando notó mi presencia, me miró con esos ojos suyos que siempre habían sido amables, aunque algo lejanos, pero aquella vez brillaban con una luz extraña en el crepúsculo. «Buenas noches, Samuel», le dije, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Esa melodía que tarareabas, ¿dónde la aprendiste?, se quedó observándome un buen rato. Noté entonces lo demacrado que estaba. Parecía que la carne se le hubiera rendido al paso del tiempo, dejando solo la estructura básica de un hombre. Aprenderla. Repitió con voz áspera, como viento entre hojas muertas. Supongo que siempre la he sabido, aunque solo ahora la recuerdo. Sus palabras no tenían sentido, pero el tono con que las dijo me quitó las ganas de seguir preguntando. Me despedí con un apurado «buenas noches» y volví a casa, aunque la melodía me siguió. La oía en mi cabeza, como si se hubiera metido en mis pensamientos, repitiéndose una y otra vez incluso después de cerrar la puerta. A la mañana siguiente llegó la noticia. La señora Rothschild había muerto durante la noche. Por la tarde, Samuel ya tenía preparada su tumba y al caer el sol la enterramos. Durante toda la breve ceremonia lo observé de reojo. Se mantenía a cierta distancia, con la gorra entre las manos, pero vi cómo movía los labios otra vez, siguiendo el mismo ritmo mudo. Esa canción estaba allí, invisible pero presente, como un fantasma acompañando el responso. Esa noche no pude dormir. Me senté en el escritorio de la parroquia y empecé a revisar los registros antiguos, buscando algo, cualquier cosa que explicara el extraño comportamiento de Samuel. Casi a medianoche lo encontré. Una nota de 1843, escrita con la letra temblorosa de un viejo sacerdote, el padre Matías, que había servido en esta misma iglesia hacía muchas décadas. El registro describía un caso insólito relacionado con el sepulturero de aquel tiempo, un tal Josiah Crowe. Contaba que lo habían encontrado una mañana sentado entre las tumbas, tarareando una melodía que nadie reconocía. Al preguntarle, Josiah afirmó que se la habían enseñado los muertos, que era la canción que entonaban durante su sueño eterno bajo tierra. El padre Matías lo había considerado una locura, fruto del aislamiento y la soledad. Pero la anotación terminaba con una frase escalofriante. Josiah fue hallado 3 días después, tendido sobre una tumba, con el corazón detenido y los labios aún moviéndose con esa terrible melodía. Crowe, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Samuel Crowe debía ser descendiente de aquel hombre de esa maldita estirpe. Decidí enfrentarlo al día siguiente, pero el destino tenía otros planes. Cuando llegué al cementerio, Samuel ya estaba trabajando, cavando una nueva fosa en la parte más vieja del lugar, donde las piedras eran tan antiguas que el tiempo había borrado los nombres. Samuel, lo llamé con cautela, tenemos que hablar de esa melodía tuya. Se detuvo, apoyando el peso sobre la pala. La luz del amanecer le daba un tono ceniciento al rostro. El himno del caminante de las tumbas, dijo en voz baja. Así lo llamaba Josiah según los diarios que encontré en la cabaña del cuidador, mi tatarabuelo. ¿Sabías que este oficio ha pasado por mi familia durante 6 generaciones? Entonces sabes de su locura, respondí, intentando mantener la compostura. Samuel sonrió, pero no había nada humano en esa sonrisa. Locura, tal vez, o tal vez escuchó lo que los demás no pueden oír. Los muertos no guardan silencio, amigo mío. Cantan en frecuencias que los hombres comunes no alcanzan.
pero a veces, si te quedas lo suficiente en lugares donde el velo es delgado, empiezas a oírlos. Eso es una blasfemia, dije, aunque mi voz tembló al pronunciarlo. ¿Blasfemia?, repitió él, retomando el trabajo. Cada golpe de la pala marcaba el compás de sus palabras. Camino entre ellos todos los días. Conozco cada nombre, cada fecha, cada historia tallada en piedra, y últimamente he empezado a oírlos. Al principio eran susurros nada más, pero luego las voces se unieron. Cantan, ves, todos juntos, un solo himno eterno, y entonces lo volvió a tararear, ese maldito aire fúnebre. Pero esta vez lo escuché. No solo era su voz, había otras, miles desde abajo, voces que emergían del suelo acompasadas, susurrando el mismo canto. Me dije que era el viento, el roce del césped, el crujir de los árboles, pero sabía que no. Tienes que dejar este trabajo, Samuel, le supliqué. Esto te está consumiendo. Él salió del hoyo y me miró de frente. Tenía los ojos vidriosos, ausentes, como si mirara a través de mí hacia algo más allá de este mundo. Dejarlo, no, por fin entiendo. Los Crowes siempre hemos sido los canales, los intérpretes del coro. Aprendemos el himno para poder unirnos plenamente a él. Josiah lo comprendió. Por eso murió como murió, no en la locura, sino en la trascendencia. Con esas palabras volvió a acabar tarareando con un ritmo hipnótico. Yo no recuerdo cómo llegué a casa. Solo el repiqueteo de la melodía, como una maldición que no me soltaba. Al día siguiente informé al consejo parroquial. Estuvieron de acuerdo, debíamos apartarlo del cargo. Pero cuando regresamos al cementerio para decírselo, lo encontramos dentro de la tumba que había cavado. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos cerrados. Parecía dormido, pero no respiraba. El médico confirmó su muerte, sin causa aparente. Su corazón simplemente se había detenido. Pero lo que me persigue hasta hoy, lo que me hizo escribir este testimonio como advertencia, fue esto. Cuando levantamos su cuerpo, sus labios todavía se movían. Seguían formando aquella melodía infernal, y ahora, Dios me ampare, yo también la oigo. Me sigue a todas partes. En las noches calladas, cuando el mundo duerme, los escucho a todos, cada alma enterrada en ese campo santo, cantando junta en la oscuridad. La melodía se vuelve más clara cada vez, y a veces me descubro tarareando con ellos, aprendiendo sus notas. Pronto la entenderé por completo, y entonces quizás al fin encuentre la paz. No sabría decir con certeza cuándo fue la primera vez que escuché mi nombre susurrado entre las ruinas de la abadía de Greystone. Quizás siempre estuvo ahí, suspendido en el aire húmedo, esperando pacientemente a ser escuchado. Pero recuerdo con claridad la noche en que realmente presté atención, la noche en que comprendí que hay oraciones que no buscan salvarnos, sino reclamarnos. La abadía llevaba casi 2 siglos abandonada. Sus arcos góticos se desmoronaban lentamente, hundiéndose en la tierra como los huesos de una bestia prehistórica. Yo había ido a ese lugar maldito buscando soledad, intentando huir del dolor tras la muerte de mi hermana, Charlotte. Los médicos la llamaron consunción, pero yo sabía que aquello no fue una simple enfermedad. Algo la vació por dentro, le robó la vida dejando solo una sombra que en sus últimas horas murmuraba cosas imposibles. Voces entre la niebla, su nombre llamado desde más allá del entendimiento humano. Pensé que deliraba por la fiebre. Qué equivocado estaba.
La primera noche me instalé en lo que quedaba de la nave principal. Las columnas de piedra se alzaban como centinelas petrificados y sus sombras, al caer el sol, parecían alargarse acusándome por estar allí. Cuando la oscuridad se adueñó del cielo, la niebla comenzó a avanzar desde el páramo, lenta, arrastrándose con una intención casi humana. No era la bruma normal, caprichosa y errante. Esta se movía con propósito, colándose entre los ventanales rotos y las puertas derruidas como si buscara algo o a alguien. La observé hipnotizado mientras se extendía por el suelo antiguo. El vapor empezó a arremolinarse y poco a poco fue tomando forma. Al principio eran solo sombras confusas, pero pronto se distinguieron mejor. Eran figuras de rodillas, filas enteras de siluetas inclinadas, rezando ante un altar invisible. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Me repetí que era un juego de la mente, que el ser humano ve rostros y cuerpos donde solo hay caos. Pero en lo más profundo de mi alma, en ese rincón donde la razón no manda, supe que estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. Entonces lo oí, mi nombre. Tomás, un susurro tan leve que no lo escuché con los oídos, sino con el cuerpo. Provenía de todas partes y de ninguna, de la niebla misma, Tomás. Una y otra vez, un rezo, una invocación, una plegaria pervertida. Las figuras se inclinaban más con cada palabra, arrodilladas ante algo que no podía ver. Esa noche huí. Corrí entre las ruinas, tropezando hasta perder el aliento. Pero incluso en la posada del pueblo, kilómetros más lejos, seguía oyéndolo. Mi nombre repetido desde la oscuridad detrás de las paredes. La mujer del posadero se santiguó cuando le pregunté por la abadía. Ningún alma cristiana pisa ese lugar de noche, me dijo temblando. Los monjes que murieron allí, sus oraciones quedaron incompletas. Los mataron rezando a mitad de una plegaria. Dicen que la niebla son ellos todavía orando, buscando a aquel que fue profetizado para terminar el rito. Debería haber huido más lejos, volver a Londres, olvidarlo todo, pero las voces no me lo permitieron. Cada día susurraban más fuerte, más cerca. Me llamaban incluso despierto. Mi nombre se convirtió en un anzuelo que me arrastraba hacia la abadía. Entonces entendí lo que le pasó a Charlotte. La niebla la había llamado también noche tras noche, hasta que ya no quedó nada de ella. Al séptimo día regresé a Greystone Abbey. Ya no tenía fuerzas para resistirme. La niebla me esperaba, más densa que nunca, brillando con la luz de la luna. Las figuras estaban allí más definidas ahora. Capuchas, manos juntas, cuerpos arrodillados formando círculos perfectos alrededor del antiguo altar. Cuando entré, todas se giraron a la vez hacia mí. No tenían ojos, pero sentí su mirada. No tenían boca, pero oí sus voces. Tomás susurraron, complétanos, termina lo que fue comenzado. En el centro, la niebla había tomado forma de altar, y sobre él un libro real, tangible, de cuero resquebrajado por los siglos. Me acerqué sin pensarlo. Mis pies se movían solos, guiados por algo más fuerte que la voluntad. Las figuras murmuraban en un rezo constante que vibraba dentro de mi cabeza. Abrí el libro. Las páginas estaban cubiertas de escritura latina, una oración que me resultaba familiar, hasta que vi que las últimas líneas faltaban, arrancadas o borradas por el tiempo. La niebla me rodeó, expectante, exigiendo. Las voces crecieron, repitiendo mi nombre una y otra vez hasta que dejó de tener sentido.
Solo quedaba el sonido, el mandato. Entonces apareció una pluma formada de niebla solidificada con tinta tan negra como el pecado. Supe lo que querían, comprendí lo que Charlotte se negó a hacer. Necesitaban a un vivo para terminar la plegaria, a alguien con voz, con alma. Empecé a escribir. Las palabras brotaron solas como si me las dictaran desde dentro. Frases en latín que jamás había aprendido fluían por mi mano. Con cada línea, las figuras se inclinaban más, sus susurros convertidos en un canto de triunfo. Y entonces lo comprendí. No era una oración de salvación, era una invocación, un portal, un llamado escrito en el idioma de los muertos. Y con cada palabra que trazaba, algo enorme y frío empujaba desde el otro lado del velo, intentando cruzar. Intenté soltar la pluma, detenerme, pero mi mano no me obedecía. La niebla ya estaba dentro de mí, guiando mis movimientos. Grité, pero mi voz se perdió entre los rezos. Las figuras se levantaron lentamente, adquiriendo cuerpo, carne, presencia. Y detrás de ellas, en la oscuridad más profunda de las ruinas, vi lo que esperaba del otro lado, algo vasto, hambriento, antiguo. La última palabra salió de la pluma, la plegaria se completó, la niebla estalló hacia afuera, cubriéndolo todo, y en ese instante supe la verdad. Charlotte murió antes de terminar lo que la niebla le pedía. Prefirió la muerte antes que la condena. Yo no tuve su fuerza, yo abrí la puerta. Escribo esto mientras me queda un resquicio de cordura, esperando que alguien lo encuentre y comprenda. La niebla ha desaparecido de Greystone Abbey, disuelta como si nunca hubiera existido. Pero yo aún la oigo. En cada bruma, en cada vapor que flota, en cada suspiro de aire frío. Y cuando la niebla vuelve a avanzar sobre otros páramos, hacia otras ruinas olvidadas, me pregunto qué oraciones se están murmurando allí, qué nombres están siendo llamados. Y en las horas más oscuras antes del amanecer, me pregunto también qué nombre susurrará la niebla la próxima vez. La carretera se extendía frente a mí como una cinta de seda negra que se desplegaba hacia un abismo sin fin. Era casi medianoche cuando noté algo raro. La aguja del combustible había caído a cero hacía más de una hora, pero el coche seguía avanzando, como si una fuerza invisible lo empujara. No sentía miedo, no todavía. Solo una especie de adormecimiento que me nublaba los pensamientos, como la niebla que se posa sobre un cementerio. La radio había muerto mucho antes, en algún punto después del último pueblo. Solo quedaban el zumbido de las llantas sobre el asfalto y el golpeteo constante de mi corazón. Conducía porque no había nada más que hacer. Detrás de mí, la carretera desaparecía en la oscuridad. Delante, los faros abrían un túnel estrecho de luz que solo revelaba más carretera, más oscuridad, más de ese viaje interminable del que no recordaba el comienzo. Entonces lo vi. Un pequeño altar al borde del camino, humilde y desgastado, cubierto de flores de plástico que brillaban con un blanco antinatural bajo mis luces. Unas velas titilaban dentro de frascos de vidrio, sus llamas bailando sin que soplara viento alguno. Reduje la velocidad sin saber por qué. Quizá fue simple morbo o esa atracción inexplicable que ejerce la tragedia sobre el alma humana. Era el tipo de altar que se levanta donde alguien murió, de esos que salpican las carreteras del país, mudos testigos de la pérdida. Pero al pasar, la luz de las velas iluminó algo que me heló la sangre.
una fotografía clavada entre las flores marchitas y las cintas descoloridas. Incluso en la penumbra, incluso con el coche en movimiento, reconocí el rostro. Era el mío. Mis propios ojos me devolvían la mirada desde ese altar a los muertos, con mi sonrisa congelada en el tiempo. La mente racional rechaza lo imposible, pero lo vi. Pisé el acelerador con fuerza y el altar desapareció detrás de mí, tragado por la oscuridad. Me repetí que debía de ser el cansancio. Llevaba conduciendo demasiadas horas, durmiendo demasiado poco. La mente, cuando se agota, inventa fantasmas en las sombras. Eso debía de ser. Un desconocido parecido a mí, nada más. La noche tiene el poder de sembrar paranoia hasta en los más cuerdos. Pero después de lo que pareció una eternidad, lo volví a ver. El mismo altar, idéntico en cada detalle, las mismas flores de plástico brillando con ese resplandor enfermizo, las mismas velas ardiendo cuando hacía rato deberían haberse consumido, y la misma foto, mi foto. Mis ojos vacíos mirándome desde el otro lado. Esta vez bajé aún más la velocidad, el corazón me golpeaba el pecho con furia, como si quisiera escapar. ¿Cómo era posible? No había tomado ninguna curva, ningún desvío. La carretera era recta, infinita, sin salidas. No podía haber vuelto atrás. Y sin embargo, ahí estaba de nuevo ese altar, ese recordatorio de mi propia muerte. Seguí conduciendo, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los indicadores de millas ya no tenían sentido. El tiempo mismo parecía haberse detenido en ese tramo maldito. Conducía dentro de un momento eterno, justo antes de la medianoche, suspendido en la miel espesa del destino. Cuando el altar apareció por tercera vez, me detuve. El motor tosió jadeando, aunque el medidor seguía marcando vacío. Me quedé inmóvil, observando mi propia cara entre las flores y las velas. La luz temblorosa dibujaba sombras retorcidas sobre mi fotografía. ¿Cuántas veces había pasado ya por ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba atrapado en esa carretera, dando vueltas como una polilla alrededor del fuego? Bajé del coche, las piernas me temblaban. El aire nocturno era gélido y estéril, sin olor a tierra, ni a árboles, ni a vida. Era el frío de una tumba. Me acerqué despacio al altar, cada paso más pesado que el anterior. La foto me atraía con una fuerza implacable, como la gravedad, como la muerte. De cerca vi los detalles que antes no había notado. La foto era reciente, de semanas quizás. Llevaba la misma chaqueta que tenía puesta, la misma expresión cansada, resignada. Pero había algo en los ojos, algo que yo aún no sabía, una comprensión que todavía no había alcanzado. Era una foto de mi propio cadáver. Las velas parpadearon entonces y entre la penumbra más allá del altar algo se movió, una figura. No podía distinguir su forma ni su rostro, solo una oscuridad más negra que la noche misma. No habló, no se movió, pero sentí su presencia aplastándome como un peso que no podía sacudirme. Y en ese instante lo entendí todo. Esa carretera no era un camino, sino una frontera, un espacio entre los vivos y lo que viene después. Llevaba horas, días, quizá toda la eternidad conduciendo por ella. El altar no marcaba el lugar donde iba a morir, sino donde ya había muerto. La foto no era una profecía, era un recuerdo. Intenté recordar el accidente, debió de haberlo. Había esquivado algo en la carretera, otro coche me había embestido. O me quedé dormido al volante, vencido por el cansancio, pero los recuerdos no llegaban.
Solo quedaba el conducir, el eterno conducir, y la certeza creciente de que nunca llegaría a mi destino, porque ya lo había alcanzado. La figura en la oscuridad dio un paso hacia mí. Quise correr, volver al coche, escapar. Pero supe con la misma certeza que uno sabe que el fuego quema, que sería inútil. Conduciría una y otra vez, pasando por el mismo altar, viendo mi rostro en las llamas, condenado a repetir el momento antes del fin. Regresé al coche con las piernas entumecidas. La puerta se cerró con un sonido hueco, como una tapa de ataúd. El motor arrancó sin dudar, ansioso por continuar el viaje. Me reincorporé a la carretera, dejando atrás el altar una vez más. La cinta de asfalto se extendía hacia la oscuridad infinita. Sigo conduciendo y seguiré siempre. En algún punto más adelante, el altar me espera, paciente, eterno. Mi fotografía tiembla bajo la luz de las velas, marcando el lugar donde morí, donde muero, donde seguiré muriendo. La última salida quedó atrás antes de que pudiera verla. Ahora solo queda la carretera, solo la oscuridad, solo la medianoche que nunca llega, y conduzco atrapado para siempre en el instante previo al final. La carretera no ofrece piedad, ni redención, ni escape. Solo sigue igual que yo, repitiendo esta pesadilla sin fin. Tal vez me veas algún día si conduces lo bastante lejos, lo bastante tarde en la noche. Tal vez pases junto a un altar al costado del camino y veas una foto temblando entre las velas. Mírala bien, puede que te resulte familiar, puede que sea la tuya. El trabajo me había cambiado, como cambia a cualquiera que lo sostiene demasiado tiempo. Durante 20 años fui sepulturero en el cementerio que bordea el bosque de Blackwood, y en ese tiempo me volví íntimo con la muerte de una manera que me alejó de los vivos. Mis manos conocían el peso de la tierra, la resistencia del barro, el sonido sordo de una raíz cuando se corta y deja de aferrarse a la vida. Todo empezó una tarde de octubre, con la luz cayendo gris y pesada entre las ramas. Estaba cavando una tumba para el viejo Silas Marsh, un ermitaño malhumorado que había pedido ser enterrado lejos de los demás, casi en la frontera donde el cementerio se disuelve en el bosque. La primera palada encontró resistencia. No era piedra, yo sabía bien cómo suena la piedra. Era algo fibroso, terco pero blando. Aparté la tierra con cuidado hasta que las vi. Raíces gruesas como el brazo de un hombre, entrelazadas en un patrón demasiado intencionado para ser natural. Formaban algo parecido a una red o quizá una jaula. Cuando las toqué estaban tibias. Me aparté de golpe, diciéndome que debía de ser el calor retenido del día, pero ya hacía horas que el aire se había enfriado. Corté una de ellas con la pala y entonces sangró, no savia, sangre, oscura, espesa. Salía en hilos que humeaban en el aire frío con ese olor dulzón y corrupto que yo conocía demasiado bien. El de la carne humana pudriéndose. Esa noche no dormí. Mi cabaña estaba junto al cementerio y por la ventana vi cómo los árboles del bosque se movían distinto. Las ramas se mecían sin viento, inquietas, buscando algo. Me repetí que eran imaginaciones, que había pasado demasiados años rodeado de cadáveres. Pero cuando por fin dormí, soñé con raíces arrastrándose bajo tierra como dedos, avanzando a tientas en busca de lo que habían perdido. A la mañana siguiente volví al lugar. La tumba que había cavado se había llenado sola, no con tierra, sino con raíces.
habían crecido durante la noche, tejiéndose en una masa compacta que se movía lenta, rítmicamente, como si respirara, como si dentro hubiese pulmones que se hinchaban y se vaciaban. Debería haberme negado a seguir, debería haberme largado de ese sitio maldito y no volver nunca. Pero la curiosidad, ese impulso fatal que ha condenado a hombres más sabios que yo, me empujó a continuar. Empecé a cavar otra vez, cortando las raíces con furia. Peleaban conmigo. Cuando las cortaba, se retiraban, pero volvían desde otros ángulos, rodeando la pala, trepando hacia mis manos como si quisieran atraparme. Mientras trabajaba, empecé a oír algo proveniente del bosque, susurros tal vez, o el viento moviéndose entre huecos, pero no había viento. El aire estaba quieto, pesado, presionándome el pecho. Los susurros se hicieron más claros, formando algo que casi eran palabras, aunque en una lengua que jamás había escuchado. Venían de la tierra, de las raíces, de los árboles que me rodeaban con sus ramas retorcidas. Seguí cavando. A unos 2 metros de profundidad, la pala golpeó algo que no era ni madera ni piedra. Quité la tierra con las manos temblorosas y lo vi, un cráneo, pero estaba mal. Las raíces lo atravesaban. Entraban por las cuencas de los ojos, salían por la boca, lo envolvían como hilos atravesando tela. Y seguían vivas, aún extrayendo algo del suelo, alimentándose de lo que quedaba de esa persona. Salí del hoyo como pude y corrí hasta la iglesia, donde el padre Kerrigan guardaba los registros de todos los enterrados. Los libros más antiguos se remontaban 3 siglos atrás hasta los primeros colonos. Fui pasando los dedos por las páginas hasta encontrar el sector del borde del bosque, donde las tumbas escaseaban y los árboles comenzaban a reclamar su espacio. Nada, ni un nombre ni una marca. Solo una nota en tinta desvanecida junto al espacio vacío del mapa. Aquí el bosque recuerda lo que nosotros hemos olvidado. Volví corriendo. La tumba estaba abierta, más profunda que antes. Las raíces se habían retirado, dejando un agujero que descendía hacia la oscuridad. Encendí una linterna y me asomé. Las paredes no eran de tierra, sino de raíces trenzadas, formando un túnel que descendía hacia el corazón del bosque. La locura debió de apoderarse de mí entonces, porque bajé. Las raíces formaban una especie de escalera. Fui descendiendo con la linterna en mano, su luz temblorosa proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. El aire se volvió más cálido, húmedo, y el sonido de respiración se hizo más fuerte. Todo a mi alrededor latía. No sé cuánto bajé. El tiempo no existía ahí abajo. Finalmente, el túnel se abrió en una cámara inmensa. La luz de mi linterna no alcanzaba a tocar el techo ni los extremos, pero vi lo que llenaba el espacio: cuerpos, docenas, quizás cientos, suspendidos en redes de raíces que los atravesaban y los envolvían, entrando por sus bocas, sus ojos, sus entrañas. Las raíces se movían, succionando algo de ellos, alimentándose, y los cuerpos respiraban. Sus pechos subían y bajaban, forzados en esa imitación grotesca de la vida. Reconocí rostros. Gente del pueblo. Sarah Yoway, desaparecida hace 5 otoños cuando salió a recoger setas. Thomas Brennan, el leñador que se adentró en el bosque y nunca volvió. Y otros más antiguos, desconocidos, vestidos con ropas de otras épocas. Colonos, campesinos, incluso algunos desnudos, sus cuerpos conservados por algún arte oscuro que los mantenía frescos, útiles por décadas o siglos.
En el centro de la cámara flotaba un árbol. No crecía desde el suelo, pendía del aire, sostenido por raíces que lo conectaban con todos los cuerpos. Era el núcleo, el corazón. Su corteza era blanca como el hueso y grabados en ella había nombres, cientos, miles tal vez, los nombres de todos los muertos del cementerio, de todos los olvidados. Entonces lo comprendí. El bosque recordaba. Cuando los vivos olvidamos a nuestros muertos, cuando dejamos de visitar sus tumbas, cuando sus nombres se borran de la memoria, el bosque los reclama. Las raíces los buscan en sus ataúdes, los arrancan y los llevan a ese lugar, donde permanecen eternamente recordados, alimentando a los árboles que aprenden a depender de ellos, a nutrirse de la carne de la memoria humana. La linterna parpadeó. En ese instante de penumbra vi cómo las raíces comenzaban a moverse hacia mí, lentas, seguras, extendiendo sus dedos fibrosos desde las paredes, desde el suelo, desde los cuerpos que colgaban. Sabían que había visto demasiado, sabían que podía hablar y no podían permitírmelo. Corrí, trepé por el túnel mientras las raíces se enrollaban en mis tobillos. La linterna cayó tragada por la oscuridad. Subí a ciegas, impulsado solo por el miedo. Detrás de mí las oía, arrancándose del suelo, respirando, rugiendo como el viento en una garganta inmensa. Salí justo cuando anochecía. La tumba se cerró detrás de mí, sellándose por completo, como si nada hubiera existido jamás. Esa misma noche incendié mi cabaña y me marché para no volver. Pero sé la verdad, sé lo que ocurre con los muertos olvidados. Y sé que bajo cada viejo cementerio junto a un bosque antiguo, las raíces siguen creciendo, aprendiendo, respirando, esperando a que los olvidemos. Hay misterios en este mundo de los que los vivos no se atreven a hablar, y verdades tan horribles que solo pueden esconderse en la oscuridad. Hoy te contaré una de ellas, porque la vi con mis propios ojos, y desde entonces su recuerdo se ha convertido en un peso insoportable que me aplasta el alma. El convento de Santa Inés se alzaba sobre una colina solitaria, rodeado de robles retorcidos que murmuraban secretos al viento. Llegué allí en otoño, cuando tenía 43 años, buscando refugio de un mundo que se me había vuelto demasiado pesado. Las hermanas me recibieron sin hacer preguntas, como era su costumbre, y me ofrecieron una pequeña celda que daba al patio donde los cuervos se reunían cada atardecer. Fue la hermana Margarita quien me habló por primera vez del cuarto de las reliquias. Era una anciana consumida por los años, con el rostro surcado por tantas penas que parecía tallado en piedra. En sus ojos brillaba una luz extraña, una mezcla de miedo y fascinación. Una noche, mientras compartíamos el silencio del convento, se inclinó hacia mí y con un aliento amargo me susurró. Hay un espejo, dijo, bajo la capilla, en la cámara donde guardan las reliquias. Está allí desde que se fundó el convento hace más de 3 siglos. Cuentan que lo trajo un caballero que volvió del Santo Sepulcro, sin fe. Dicen que vio cosas en el desierto que ningún hombre debería ver. No entendí del todo y cuando se lo dije, me tomó la muñeca con una fuerza inesperada. Ese espejo muestra lo que uno lleva dentro, murmuró. No refleja el rostro, sino el alma. Cada pecado, cada pensamiento oscuro, cada crueldad o debilidad, todo se ve ahí tan claro como si te miraras en un espejo común. La idea me heló la sangre, pero también me fascinó.
Durante 3 días no pensé en otra cosa. Mis oraciones se volvieron vacías, la comida me sabía a polvo. Sabía que debía verlo, aunque cada parte de mí gritara que no lo hiciera. La 4ª noche, cuando el convento dormía en un silencio profundo, bajé las escaleras de piedra que conducían al cuarto prohibido. La puerta no estaba cerrada. ¿Quién se atrevería a robarle algo a Dios? Dentro el aire era espeso y frío, con olor a incienso viejo y algo más, algo dulce y podrido que me revolvió el estómago. El espejo estaba contra la pared del fondo, cubierto por un velo de terciopelo negro. Era más alto que un hombre, con un marco de madera oscura tallado con símbolos que no reconocí. Mis manos temblaban al apartar la tela. Al principio solo vi mi propio rostro, pálido y asustado, reflejado en la luz vacilante de la vela. Pero entonces la superficie empezó a moverse, como agua agitada por una mano invisible. Imágenes comenzaron a formarse en el vidrio. Me vi a mí mismo 20 años atrás, rechazando a un mendigo con una mueca de asco. Me vi mintiéndole a mi madre moribunda sobre el dinero que le había robado. Vi 1000 pequeñas crueldades, 1000 momentos de orgullo y egoísmo. Y luego vinieron las peores, cosas que había enterrado tan hondo que ya no sabía que estaban ahí. Vi al niño al que abofeteé en un ataque de rabia. Vi al amigo que traicioné para escalar un poco más alto. Vi el amor que destruí con mis celos y mi mezquindad. Cada imagen era una puñalada. Entendí entonces lo que era el verdadero infierno. No fuego ni demonios, sino el conocimiento perfecto de lo que uno es, sin las mentiras que nos contamos para dormir tranquilos. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado frente a aquel horror. En algún momento me di cuenta de que no estaba solo. En el fondo del espejo, detrás de mis propias culpas reflejadas, había otras caras. Rostros de monjas, de sacerdotes, de nobles, de campesinos, todos atrapados dentro del vidrio, con la boca abierta en un grito que nunca terminaba. Y entonces lo comprendí con un espanto absoluto. El espejo no solo mostraba los pecados, los guardaba, se alimentaba de ellos. Cada persona que lo miraba dejaba una parte de su alma atrapada en ese brillo y el espejo crecía con cada víctima. Intenté ponerme de pie, huir, pero mis piernas no me respondían. La superficie del espejo empezó a brillar con una luz verdosa, enfermiza, y sentí que me tiraba de dentro, como si algo invisible me estuviera arrancando el alma. En mi desesperación hice lo único que pude. Cerré los ojos y empecé a rezar, no con las oraciones aprendidas, sino con algo más hondo, más humano. Supliqué perdón no a Dios, sino a todos los que había herido. Admití cada pecado, cada error, cada momento de debilidad. Abrí mi alma y acepté mi propia oscuridad. Y poco a poco la fuerza que me arrastraba empezó a ceder. Cuando me atreví a abrir los ojos, el espejo estaba oscuro otra vez. Solo reflejaba la vela y mi rostro exhausto. Huí de allí sin mirar atrás. A la mañana siguiente dejé el convento con una excusa cualquiera. La hermana Margarita me observó marcharme con una mirada que lo sabía todo. Me pregunté cuántos otros habrían bajado esas escaleras y habrían salido con el alma apenas entera. Han pasado muchos años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue vivo, tan nítido como entonces. He intentado ser mejor persona, reparar lo que puedo. Pero sé que ese espejo sigue allí, esperando, hambriento, listo para mostrarle a su próxima víctima la verdad que nadie quiere ver. Y a veces, en las horas más oscuras de la madrugada,
Me pregunto si de verdad logré escapar o si alguna parte de mí sigue atrapada en ese espejo maldito, gritando en silencio junto a todas las demás almas perdidas. Escribo estas líneas con las manos temblorosas, porque sé que la locura puede alcanzarme antes de que el amanecer vuelva a iluminar este faro maldito. Pero debo dejar constancia de la verdad, de lo que ha ocurrido en este promontorio desolado donde las olas golpean sin tregua los acantilados y donde mi amada Caterine descansa, enterrada en la tierra fría al borde del precipicio. Hace 3 meses que la fiebre me la arrebató. 3 meses desde que envolví su cuerpo pálido y silencioso con su vestido de novia y la enterré yo mismo, porque ningún enterrador quiso venir hasta este rincón olvidado del mundo que habíamos llamado hogar. Elegí el lugar con cuidado, créeme. No un cementerio cualquiera donde los pasos de extraños profanaran su descanso, sino aquí donde pudiera seguir escuchando la voz del mar que tanto amaba. Su tumba está a pocos metros del acantilado, donde la hierba salvaje se acaba y empieza el vacío, y las rocas abajo siempre están mojadas por el rocío del océano. La primera noche después de enterrarla, cuidé la lámpara del faro con una precisión casi mecánica, aplastado por un dolor tan profundo que apenas podía respirar. El haz de luz giraba y giraba, advirtiendo a los barcos del peligro de las rocas, mientras yo me quedaba sentado, inmóvil, vigilando la oscuridad tras los cristales. Cuando por fin amaneció, bajé por la escalera en espiral y salí a verla como un ritual que se repetiría cada mañana. Lo que vi entonces me heló la sangre. Huellas, pequeñas huellas descalzas marcadas en la tierra húmeda alrededor de la tumba. No venían de ningún lado ni iban a ninguna parte. Simplemente daban vueltas alrededor del montículo una y otra vez, como si alguien hubiera caminado en círculos toda la noche. Me arrodillé examinándolas con un horror que crecía a cada segundo. Eran del tamaño de los pies de Caterine, el mismo arco delicado, el mismo talón estrecho. Me dije que debía de ser un animal o un engaño de la lluvia. Alisé la tierra y regresé al faro, aunque las manos me temblaban al ajustar el mecanismo que hacía girar la gran lente. Esa noche no pude dormir. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido en la torre sonaba como un paso subiendo las escaleras. Al amanecer, corrí de nuevo hasta la tumba con el corazón golpeándome las costillas. Las huellas habían vuelto, frescas, nítidas, rodeando el montículo. Pero esta vez noté algo que hizo tambalear mi razón. Las huellas llegaban hasta el borde del acantilado y desaparecían, como si quien las hizo hubiera seguido caminando hacia el vacío. Noche tras noche el patrón se repitió, así que decidí montar guardia escondido entre la hierba alta con la linterna tapada. La luna estaba casi llena, bañando el paisaje solitario con su luz plateada. El mar rugía abajo, subiendo con la marea, lanzando espuma al aire, y entonces la vi. Surgió de la tumba, empujando la tierra como una flor buscando el sol. Llevaba aún el vestido de novia, pegado al cuerpo, manchado de barro y agua salada. Su cabello, que había peinado con tanto cuidado, caía ahora en mechones mojados sobre su rostro. Se quedó de pie tambaleante, como movida por una corriente invisible, y empezó a caminar. Daba vueltas y más vueltas alrededor de su tumba, descalza, marcando esas huellas malditas en el barro.
Quise llamarla, correr hacia ella, pero la voz se me murió en la garganta y el cuerpo no me obedeció. Solo pude mirar paralizado mientras mi Caterine completaba su ronda nocturna, los ojos abiertos pero vacíos, los labios moviéndose sin sonido, como si hablara con alguien que yo no podía ver. Tras una eternidad se volvió hacia el acantilado, caminó hasta el borde y se detuvo, mirando el mar negro. Por un instante se quedó inmóvil y en ese momento logré gritar su nombre. No respondió, dio un paso adelante y desapareció en el aire. Corrí hasta el borde sin pensar y miré abajo. Nada, ni un cuerpo sobre las piedras. Solo las olas, subiendo y bajando, eternas, indiferentes. Debí huir entonces. Cualquiera con un mínimo de sentido habría abandonado el faro y corrido hacia el pueblo a 20 millas de aquí. Pero no pude, ni siquiera la muerte podía separarme de ella, no podía dejarla sola. La noche siguiente la esperé al borde del acantilado. Volvió, como siempre, cuando la marea llegó a su punto más alto. Esta vez me interpuse en su camino. De cerca, sus ojos abiertos parecían nublados por una película gris. Su piel tenía el tono ceroso y pálido de los ahogados. Cuando llegó hasta mí, no se detuvo. Pasó a través de mi cuerpo como una ola de hielo que me caló hasta el alma. La vi caer una vez más, desaparecer entre la oscuridad. Y entonces lo entendí. La marea alta la llamaba. Cada noche la fuerza del mar la despertaba, tirando de ella desde su tumba, igual que la luna mueve las aguas. Estaba atrapada entre dos mundos, sin poder descansar, condenada a responder al llamado del océano que había sido su amante constante en vida. He intentado de todo, he rezado sobre su tumba, he amontonado piedras para mantenerla en el suelo. Incluso pensé en desenterrarla y llevarla lejos, pero no tuve el valor. Nada sirve. Cada marea alta la levanta de la tierra y cada noche repite su triste danza antes de lanzarse al vacío. Esta noche la marea será más alta que nunca. Se acerca una tormenta que levantará olas monstruosas y temo lo que pueda ocurrir. Vendrá antes, caminará más tiempo. O el mar por fin la reclamará del todo. He tomado una decisión. Esta vez no me esconderé, no miraré desde lejos. Cuando surja de la tierra, tomaré su mano fría y caminaré con ella hasta el borde. Y cuando dé el paso al vacío, no la soltaré. Tal vez el mar sea más piadoso con nosotros que esta costa maldita. La luz del faro aún gira arriba, advirtiendo a otros que no se acerquen a estas rocas. Pero ¿quién cuidará de ella cuando yo me haya ido? No importa. Al llegar el amanecer, el farero y su esposa descansarán juntos bajo las olas y la tumba al borde del acantilado quedará vacía, testigo de un amor que ni la muerte pudo romper. La marea está subiendo. La oigo llamar. Pronto Caterine despertará otra vez y yo estaré esperándola, no con miedo, no con horror, sino con la misma devoción que le juré el día de nuestra boda, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe, aunque al parecer la muerte tenía otros planes.